En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que podamos comprender bajo su inspiración lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber meditado cómo la Santísima Trinidad ha querido necesitar de María para las obras más grandes que Dios ha hecho, para la encarnación de su Hijo y para la salvación de la humanidad, y haber reflexionado en cómo ha querido Dios nuestro Padre darnos la gracia a través de María, porque a través de María nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y en Él hemos recibido gracia tras gracia y lo hemos recibido todo. Ahora vamos a partir del número 29 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, en donde veremos que la colaboración que Dios nuestro Padre y su unigénito y el Espíritu Santo han querido necesitar de María para la encarnación del Verbo y para la redención del hombre, no ha culminado, no ha llegado a su fin, sino que quiere la Santísima Trinidad que la Virgen María siga siendo colaboradora de la obra de la redención en los hombres y de la santificación de las almas. Entonces, anteriormente hemos dicho que Dios nuestro Padre quiso enviar a su Hijo al mundo para redimirnos y predestinó a la Santísima Virgen María para que ella fuera la madre de su Hijo y de ella recibiera la humanidad, y uniendo esa humanidad a su divinidad en su persona, pudiera restaurar en el hombre lo que el pecado había destruido y ofrecerse a sí mismo en sacrificio para abrir un camino de salvación a los hombres. Ahora vemos que María no solamente tuvo ese lugar tan importante para que
el Hijo de Dios se encarnara y fuéramos salvados por su sacrificio redentor, sino que tiene un lugar igualmente importante en la redención de cada alma y en la santificación de cada alma. Entonces vamos a hablar ya no solo de la maternidad divina de María, sino de su maternidad espiritual. Esa maternidad que ella ejerce con todos los redimidos, como una relación verdadera de vida, no de vida natural, sino de vida espiritual y sobrenatural. ¿Qué es una madre? Una madre es aquella que da la vida a un ser humano, es aquella que le da la existencia no sola a una persona humana. La madre gesta la vida, da la vida, entrega la vida al mundo, sostiene la vida, la nutre, la fortalece y sin embargo la vida personal es tan perfecta que requiere de la colaboración en el amor del varón, porque ha querido Dios que en la creación, que la vida natural se transmitiera de la unión entre el varón y la mujer, una unión amorosa. Pero no solo es necesaria la unión del varón y de la mujer para dar la vida, sino que se requiere también el poder divino, porque es nuestra fe en la Iglesia que el alma humana es creada directamente por Dios. Entonces, cuando una madre da la vida a un hijo, la madre tiene que colaborar. Y por eso los padres son colaboradores en la transmisión de la vida. Pues aquí hablamos de una vida sobrenatural, una vida divina, una vida espiritual. Entonces hablamos de una maternidad distinta a la maternidad en el orden natural, una maternidad que está en el orden de la vida divina. Dios quiere darnos su vida divina, quiere darnos una vida espiritual que está por encima del orden de la naturaleza, una vida de gracia. Y en esa transmisión de la vida, de la gracia, de la vida sobrenatural y divina, María tiene un lugar. Y por eso ella es verdaderamente nuestra madre. Estamos acostumbrados a pensar que María es nuestra madre únicamente porque en el momento de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, Jesús entregó a su madre al discípulo amado, y en él estábamos significados todos los que seríamos sus discípulos, y entonces allí Jesús haría una ofrenda de su propia madre a todos los que serían sus discípulos, para que ella ejerciera una maternidad espiritual. Pues bien, esto es verdad, pero no solo somos hijos de María por el hecho de que al pie de la cruz Jesús le entregó a su madre, a Juan, sino que ese momento es un momento en donde Jesús declara la maternidad espiritual de María, la manifiesta, la pone en evidencia, pero no inicia ahí, no tiene su origen en esas palabras, sino que tiene un origen más profundo. Su origen está en la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Porque así como María es verdadera Madre de Dios y Jesucristo, haciéndose hombre para nuestra salvación, ha querido unirse a nosotros para darnos la vida divina, María le ha dado el ser humano a Jesús cuando se ha encarnado en su vientre, y al darle parte en la humanidad lo ha dispuesto
para que nosotros pudiéramos unirnos a Él a través de nuestra humanidad y, uniéndonos a Él, tomar parte también en su divinidad. Y esto nos parece algo un poco complejo, así como se los dije, pero en realidad es algo muy sencillo. María es madre de Cristo, pero Cristo ha querido unirnos a Él. Él mismo nos lo dice, que a través del apóstol San Pablo, que cuando nosotros nos bautizamos, nos incorporamos a Cristo. ¿Y qué quiere decir incorporarse? Entrar dentro de un cuerpo. Nos unimos a Cristo, a su cuerpo. Y Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, permanezcan en mi amor. Entonces, cuando Jesús quiere expresar la unión, la unidad que hay entre nosotros y Él, no le queda más que usar una imagen en la que la unión es tan profunda que somos una sola cosa con Él. Aunque podemos distinguir la vid de los sarmientos, no podemos decir que los sarmientos no sean parte de la vid. Y también cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, como nos enseña San Pablo, verdaderamente hablamos de que somos parte de su cuerpo, es decir, que vivimos en Él, Él vive en nosotros, estamos unidos a Él con una unión tan estrecha como los miembros están unidos a un cuerpo. Entonces, fíjense bien, María ejerce sobre nosotros una maternidad espiritual más profunda. Jesús en la cruz manifiesta esa maternidad espiritual, pero esa maternidad espiritual nos viene de nuestra unión con Jesús, una unión mística que se realiza verdaderamente en nuestro bautismo. Nos unimos a Él, ahí nacemos a la vida de la gracia, a la vida divina. Ahí es donde pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de su cuerpo verdadero, de su cuerpo místico, decimos. Ahí es donde somos incorporados como sarmientos de esa vid, ahí es donde nos unimos a Él. Y María, que es madre de Cristo, es madre de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Porque dice Montfort en el número 29 que Dios nuestro Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo. Dios nuestro Padre quiso formarse a su Hijo Jesucristo en cuanto a su humanidad en el vientre de María. Esa fue su voluntad, que su Hijo recibiera nuestra naturaleza humana en el vientre de María. Y allí se diera ese milagro de la unión entre Dios y el hombre, una unión inefable, la unión que nosotros llamamos hipostática. El Hijo de Dios se une a nuestra forma de ser, a nuestra vida humana, y toma nuestra carne y toma un alma como la nuestra y la hace suya y se une verdaderamente en el vientre de María. Se da esa unión inefable entre Dios y lo humano. Y en ese vientre entonces Dios nuestro Padre quiso formarse a su Hijo en cuanto a la humanidad por obra del Espíritu Santo. Pero formándose a su Hijo en cuanto a la humanidad, también contemplaba a todos los redimidos que en su Hijo llegarían a ser verdaderos hijos suyos. Nosotros somos hijos de Dios, no porque Dios nos haya dado el ser en la creación. La creación de cada uno de nosotros nos ha dado un ser como un don maravilloso, con una dignidad altísima, nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha llamado a participar de sus dones, nos da una vida personal y auténticamente profunda, espiritual, y es un regalo inmenso, porque por puro amor nos ha dado el don de la vida y de la existencia personal.
pero no éramos hijos de Dios por ser sus criaturas, porque basta contemplar el cosmos con toda la diversidad de criaturas ricas en perfecciones y en belleza, para ver que hay muchas criaturas en este mundo que son bellísimas, pero de las cuales no decimos con toda claridad, con toda justicia, que sean hijas de Dios. Sin embargo, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, y lo somos. ¿Pero por qué lo somos? Porque Dios nos ha compartido su vida divina a través de Jesús. Fíjense bien que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, ¿verdad? Si aquí algunos de ustedes son madres, y entonces el Hijo que han engendrado junto con el Padre de sus hijos, pues comparte la misma naturaleza que ustedes tienen, la naturaleza humana, porque ese es el orden de la naturaleza. Entonces, que nosotros seamos hijos de Dios significa que Dios comparta su naturaleza divina con nosotros, que nos dé parte en su vida divina, porque de otra manera no seríamos hijos de Dios, porque el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, por eso el evangelista Juan muchas veces llama a Jesús el unigénito del Padre. Él es el Hijo, desde siempre y por siempre, tiene la misma naturaleza de Dios, la misma gloria, el mismo honor, el mismo poder, en todo igual al Padre, lleno de gloria y majestad. Él es el Hijo único del Padre, pero al hacerse hombre, abrió un camino para llegar a ser el primogénito de muchos hermanos, como dice el apóstol San Pablo. Un camino por el cual nosotros podíamos recibir parte en la naturaleza divina, llegar a tener la naturaleza divina, por participación, por gracia. Fíjense qué grande lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios nos ha compartido su ser divino, y esto es verdad. Si somos hijos de Dios, es porque Dios nos ha elevado a su altura, a su grandeza, y no por nuestros méritos, ni porque lo mereciéramos. Merecíamos el castigo, no el premio. Nos habíamos privado de la gloria. Todos pecaron y se hayan privado de la gloria de Dios, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Y el apóstol San Juan dice: si alguno dice no he pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. No merecíamos la gloria, no merecíamos la comunión con Dios, no merecíamos compartir la vida con Dios, pero Él, por amor, por gracia, quiso abrir un camino, no solamente para darnos el perdón de nuestros pecados y salvarnos, sino para elevarnos a esa dignidad de hijos de Dios. Y ese camino para elevarnos a la dignidad de hijos de Dios, que es la dignidad de la vida divina, es el camino de la encarnación del Verbo. Entonces, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y haciéndose verdadero hombre, el Hijo único de Dios, nos hizo capaces a nosotros de ser verdaderos hijos de Dios en Él. Por eso el Catecismo de la Iglesia nos dice: somos hijos en el Hijo. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Por Él, gracias a Él, Él nos lo ha dado. Y Dios nuestro Padre quiere formarse hijos, es decir, quiere comunicar su vida divina, quiere participar su vida divina, su vida sobrenatural, la quiere dar. Esa vida divina la quiere derramar, la quiere dar como un don inmenso, incomparable. Ni siquiera tenemos capacidad de conocer con toda profundidad lo que significa que seamos hijos de Dios. Esto es algo altísimo. El mismo apóstol San Juan lo dice: ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero cuando lo veamos tal cual es, se manifestará este ser hijos de Dios. Y ese don inefable es sumergirnos plenamente en la vida divina, en el amor de Dios,
que ya habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado, hemos llegado a ser hijos de Dios. Es el Espíritu que nos hace clamar a Dios y gritar Padre. Es el Espíritu que nos une a Dios nuestro Padre a través de Jesús. Entonces, Dios nuestro Padre quiere dar su vida divina, quiere derramar su amor, quiere elevarnos, quiere llevarnos a la altura de su presencia. Y por eso ha enviado a su Hijo Jesús al mundo. Y por eso su Hijo Jesús se ha encarnado en María. Entonces entendemos por qué Montfort nos dice: por medio de María quiere formarse hijos Dios nuestro Padre. Porque por medio de María su Hijo se ha encarnado para que nosotros, uniéndonos a Él, lleguemos a ser verdaderos hijos de Dios. Es decir, María se vuelve colaboradora, cooperadora de el don que nosotros recibimos en nuestro bautismo, de llegar a ser hijos de Dios. Dios quería que llegáramos a ser sus hijos, y para que llegáramos a ser sus hijos, dispuso en un decreto de amor, de predestinación, de elección, de consagración, que María fuera la madre de su Hijo y que en esa maternidad estuviéramos también incluidos todos los que, unidos a Cristo Jesús, llegaríamos a ser hijos de Dios. ¿Me queda más claro? Bueno, entonces fíjense, en el número 30 nos dice: así como en la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre tampoco tiene a Dios por Padre. Claro, porque tenemos a Dios por Padre gracias a que María recibió en su vientre a Jesús. Gracias a que María ha dicho que sí, ha dicho hágase tu voluntad. Gracias a que María ha dicho: he aquí la esclava del Señor, y ha dispuesto, movida por esa gracia que está siempre en ella reinando en su corazón, ha dispuesto su humanidad, su feminidad, su maternidad al servicio de la redención. Ella se entregó a Dios como su esclava y Dios la hizo madre de su Hijo, y haciendo la madre de su Hijo, abrió para nosotros el camino por el cual nosotros llegaríamos a ser hijos de Dios. Dice Montfort ahora en el número 31 que no solamente Dios nuestro Padre quiere llenarse de hijos, esto es algo hermoso. Dios nuestro Padre quiere llenarse de hijos a través de María, sino que Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, dice, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice: entra en la heredad de Israel. Dios Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, dice, Él quiere formarse en nosotros. Quiere que nuestro corazón y nuestra alma se conformen a Él. Quiere que todo nuestro ser sea unido a Él. Fíjense lo que dice: como encarnarse en los miembros de su cuerpo místico. Es decir, así como el Hijo de Dios se ha encarnado y se ha unido a nuestra humanidad en el vientre de María por la unión hipostática, así el Hijo de Dios se quiere unir a cada uno de nosotros, no con esa unión hipostática, sino con una encarnación que aquí Montfort dirá una encarnación que es una unión con los miembros de su cuerpo místico, o sea, con una unión espiritual. Quiere el Hijo de Dios unirse a nosotros con una unión estrechísima, profundísima, para que Él sea uno en nosotros y
así lo dice, que ellos sean uno en mí, como tú y yo, Padre, somos uno. Fíjense cómo ora Jesús. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos y yo seamos uno. ¿Cómo es la unión de Jesús con el Padre? Mi Padre y yo somos uno. Y claro, no vamos a reemplazar en la Trinidad a nadie, porque solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el que es desde siempre y por siempre, el que era y el que será y el que habrá de venir, el único ser subsistente en sí mismo que nos da toda la existencia. Pero Dios quiere unirse a nosotros para que esa unión en nosotros nos transforme en Él. Este es el misterio. Nos asimile a Él, nos haga semejantes a Él, nos convierta en Él, nos haga una sola cosa con Él, con una unión no sustancial como la de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola sustancia divina, pero con una verdadera unión, una unión divina que podemos pensar, que podemos decir, que podemos anhelar, que podemos creer que Jesús, nuestro Señor, nos quiere conceder a todos. Jesús se quiere unir a nuestras almas, quiere transformar nuestras almas, quiere conformar nuestras almas a su vida divina, quiere configurar nuestro corazón con su corazón, quiere que seamos un solo corazón y una sola alma con Él, quiere que todo nuestro ser espiritual se forme con la figura de Él, con su amor, con su virtud, con su sabiduría, con su gracia. Y saben que esta es una de las ideas más importantes de todo el Tratado de la Verdadera Devoción, porque de ella se desprende toda la espiritualidad de la consagración. Dios quiere formar en nosotros a Jesús, y para formar en nosotros a Jesús recurrimos a María, porque en ella Dios nuestro Padre lo ha formado a Él. Claro, con una conformación distinta, porque a Jesús lo ha formado en su humanidad, en su vientre maternal. Ahí se formaron sus manos, sus pies, su corazón que empezó a latir. Y nosotros vamos a entrar místicamente en esa encarnación, porque nos unimos al cuerpo místico de Jesús. Y entrando a esa unión que quiere tener nuestro Señor Jesucristo con nosotros, entrando en esa unión, entramos espiritualmente en ese vientre de María, que espiritualmente le vamos a llamar en su corazón inmaculado. Porque el corazón es el núcleo de la persona, y así como el corazón de María formó también a Jesús en su humanidad. El corazón de María significa ese ámbito de la maternidad espiritual en donde María nos va conformando a su Hijo Jesús para que lleguemos a ser miembros plenos y perfectos del cuerpo de su Hijo. Es decir, algo en nosotros tiene que formarse y nosotros tenemos que crecer, como dice San Pablo en los Efesios, en todo hasta alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo, como un pequeño que tiene que desarrollarse. Y ese crecimiento, desarrollo, tiene una plenitud hacia donde nos dirigimos. Esa plenitud es Jesucristo en nuestras almas. Por eso Montfort nos dirá, el objetivo y el fin de esta devoción y de esta consagración es Jesucristo, porque Él es el fin de toda devoción. Una persona una vez me dijo, es que alguien me dijo que yo tenía que elegir entre Jesús y María. Y yo, pero ¿cómo vas a tener que elegir entre Jesús y María? No puedes elegir entre Jesús y María. ¿Por qué? Porque María te lleva a Jesús. Jesús es el fin de la devoción. María lo único que hace es que tu corazón y tu alma se transformen en Cristo. María lo único que hace es que tu corazón y tu alma se dedique totalmente a la gloria y a la adoración de Jesucristo. Entonces elegir a María
es elegir a Jesús. Y elegir a Jesús es elegir a María. ¿Sí me explicó? No hay oposición, no hay separación, no hay división. Entrar en el corazón de María es querernos conformar con el corazón de Cristo, querernos gestar espiritualmente como miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso María ejerce una maternidad espiritual sobre nosotros desde ese momento virtualmente de la encarnación, porque ella aceptaba al Hijo de Dios en su vientre, que sería la cabeza de un cuerpo místico. ¿Sí me explicó? Sería la cabeza de un cuerpo místico en el que estaríamos todos nosotros. Entonces Jesús quiere unirse a nuestras almas y quiere formarse en nuestras almas y quiere que tu corazón tenga su humildad, su paciencia, su mansedumbre, su amabilidad, su castidad, su pureza, su austeridad, su pobreza evangélica. ¿Y saben dónde nos vamos a conformar, a formar para tener todas esas virtudes que están en el corazón de Jesús? El corazón de María. Es el camino, dice Montfort, más fácil. María purifica más rápido. María nos hace el camino para llegar al corazón de Jesús. Nos lo hace perfecto, porque ella es perfecta en el orden de la gracia, inmaculada y purísima. Nosotros, pecadores, una y otra vez hemos caído. Y todavía, después de que le prometemos a Jesús, ya no vamos a caer, volvemos a caer. Y hasta hacemos votos y volvemos a caer. ¿Verdad que sí? Pero María no. María es inmaculada, ella es purísima, ella es el camino perfecto para formar en nosotros a Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere unirse con nosotros, con esta unión tan hermosa que aquí usa la figura de la encarnación, ¿verdad? Y bueno, no es solo para nuestra Madre María Angélica, ¿verdad?, que es hermoso ver lo que Dios ha hecho en su alma, pero les tengo una buena noticia, lo quiere hacer con todos, así se quiere unir con todos, hacia allá vamos todos. San Francisco de Sales, en el Tratado del Amor de Dios, nos dice que el amor de Dios engendra la unión. El amor engendra la unión porque la unión es propia del amor. Y que el origen del amor es la contrición, la penitencia de nuestros pecados, y por eso tenemos que ir por un camino de purificación. Y mientras vamos creciendo en la caridad, nos vamos uniendo más a Él y nos podemos unir en esta vida a Él con una unión grandísima. Que yo leí una cosa ahí que me dejó sorprendida. Dice, podemos estar unidos por la caridad más con Dios que muchos de los bienaventurados. ¿Y cómo puede ser posible si los bienaventurados están unidos totalmente a Dios? Pues Él dice, algunos santos en vida tienen más caridad en vida que algunos bienaventurados. Claro, los bienaventurados ya están unidos para siempre con Dios. Los santos, los que están ya en la gloria, ya no se pueden separar de Dios. Pero lo que nos une a Dios es la caridad. Y esa unión en la caridad está aquí, inicia aquí, se origina aquí, se desarrolla aquí. Y por eso María en vida, antes de su glorificación, pues estaba más unida a Dios que todos los querubines y serafines, porque tenían la más excelsa y grandísima caridad que ha existido, que puede haber, que es tan inmensa, que pues está en el amor de Dios, totalmente, ¿no? Entonces, todos estamos llamados a esa unión, una unión en la que seamos transformados en Cristo. Todos estamos llamados a que Cristo nos transforme en Él y a que nosotros nos transformemos en Él. Joel, te pido de favor que me hagas una seña cuando falten 5 minutos para las 5, por favor, porque aquí no tengo reloj. Muy bien, entonces dice Montfort, en el número 32, uno por uno, todos han nacido en ella, dice el Espíritu Santo, según la explicación de algunos padres. Un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, Hijo de Dios y de María por adopción. Esos somos nosotros. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido en ella,
los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza, ni lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no se llamaría, la que engendró a la cabeza no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Entonces, fíjense cómo, de lo que nos dice Montfort, cuál es el pensamiento que nos ayuda a entenderlo. La maternidad espiritual de María, que María no solo es madre del Hijo de Dios, sino es madre de la Iglesia y de cada uno de los miembros de la Iglesia, que somos los bautizados. Montfort le llama los predestinados porque habla de los que están ya incluidos en la mirada divina, en la mirada eterna de Dios, en el gozo de la salvación y de la gloria. Tal vez en algún momento valga la pena que haga solo una catequesis sobre esta palabra predestinación en Montfort, porque él la usa muchas veces y luego es una de las palabras que más preguntas nos suscita. ¿Qué significan los predestinados y los réprobos? Vamos a hacer una catequesis sobre eso en su momento. Dice Montfort: Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. Y no nos cansamos de decirlo en el Ave María: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesucristo es el fruto del vientre de María. Y si en nosotros habita Cristo, si nosotros somos transformados conforme a la imagen de Jesucristo, si somos configurados con Cristo, si somos asimilados en su corazón, nos vamos transfigurando y Cristo vive en nosotros hasta que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Ese Cristo que está en mí, formado por el Espíritu Santo, que es el artista divino, que lo que hace es, como decía don Luis María Martínez, que también queremos muchísimo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo solo sabe hacer una cosa: sabe hacer a Cristo en las almas. Hizo a Cristo en el vientre de María y hace Cristo en las almas. Pues así como Cristo en el vientre de María es fruto de María, Cristo en las almas también es fruto de María. Y nos dice el mismo Montfort: es indudable que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Qué hermoso es esto. Gracias María, porque nos has dado a Jesús, el Jesús que ha muerto por mí en la cruz, pero también el Jesús que vive en mi corazón. Gracias María, porque este Jesús que me está redimiendo, que es mi Redentor, que es mi Rey, que quiero que reine totalmente sobre mi ser, tú me lo has dado. Dice Montfort: se pueden aplicar a María con mayor razón de las que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras: hijitos míos, otra vez me causan dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se asemejen a Jesucristo, mi Hijo en madurez perfecta. Aquí está todo lo que les estoy tratando de decir, ¿no? Claro, y uno puede decir: pero ¿cómo? Si María no tuvo dolores de parto. Tuvo dolores de parto porque tuvo una virginidad perpetua y singular como un privilegio del poder de Dios y de la excelencia de su amor, que anunciaba en ese momento también su alma inmaculada, y como en el nacimiento del Hijo de Dios estaba redimiendo al hombre. Y acuérdense que los dolores de parto entran en la vida del hombre de un modo misterioso en el libro del Génesis a consecuencia del pecado. Entonces María tiene una virginidad perpetua también en el parto, que los santos padres nos dicen es un milagro, una obra que solo Dios puede hacer.
donde el Hijo de Dios fue dado a luz verdaderamente por María, sin dañar a la madre, como una luz que pasa por una ventana. Dios puede hacer eso y mucho más. Y entonces aquí dice en Montfort, pero ¿cómo que entonces María dice, hijitos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta que Cristo tome forma en ustedes? Está citando a San Pablo, que con ese corazón paterno hablaba a las comunidades. Pero lo que dice es verdad, porque los dolores de parto de María los vemos de otra manera, místicamente, espiritualmente representados, ahora sí, en el Calvario. En el Calvario. Jesús mismo habla de la hora, de las tinieblas, de la hora de la pasión, de la hora cuando se acerca en el Evangelio de Juan su sacrificio con la figura de los dolores de parto. Se acerca la hora. Y cuando le llega la hora a la mujer a dar a luz, dice, todos sufren y se preocupan y se llenan de miedo y de temor, pero después se llenan de alegría cuando ven la vida nueva que ha llegado. Jesús mismo usa esta figura del parto para su propio sacrificio. Y entonces, así como María sufrió los dolores de parto, no en Belén, sino en el Calvario, al ver el nacimiento de la nueva humanidad, sufre en su corazón los dolores de parto al ver el nacimiento de Jesucristo perfecto en nuestras almas. ¿Sí me explicó? Entonces le repito lo que dice aquí para que lo tengamos muy presente. Se pueden aplicar a María con mayor razón de las que tenía San Pablo las palabras para aplicárselas a sí mismo. Hijitos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se asemejen a Jesucristo, mi Hijo, en madurez perfecta. Y esto tiene además una riqueza enorme, porque María está formando, claro, Dios está formando en nosotros por la gracia de su Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo y la colaboración de María, está formando en nosotros a Jesucristo. Pero Jesucristo en nosotros no anula nuestra personalidad, no dejamos de ser cada uno de nosotros, porque Cristo forme en nosotros al hombre nuevo. Somos verdaderamente configurados con Cristo, conservando nuestra singularidad, porque Dios tiene una riqueza infinita de poder, de belleza, de gloria. Y entonces fíjense bien, así como María está totalmente transfigurada en Dios, ella es la primera cristificada, la primera que está totalmente transformada conforme a la imagen de Dios, y no deja de ser María con una personalidad única y singular. Así también, mientras más seamos transformados en Jesucristo, más resplandece lo propio que Dios ha querido dar a cada alma como parte de su creación. Entonces dice aquí San Agustín que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo en el seno de la Santísima Virgen María, donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta, mantiene y hace crecer, hasta que los dé a luz para la gloria después de la muerte. Esto es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia a la muerte de los justos, misterio de la gracia, desconocido por los réprobos y poco conocido por los predestinados. Es decir, fíjense, San Agustín lo que dice: ¿cuánto dura esta maternidad? ¿Cuánto tiempo nos está gestando María en su corazón? Y el Espíritu Santo nos está santificando y conformando con el Hijo de Dios. 9 meses. Toda nuestra vida estamos siendo gestados. Esta vida en la que estamos es hermosa, bellísima, pero no es la verdadera vida. La verdadera vida empieza cuando morimos. Esa es nuestra fe. Estamos naciendo en Cristo resucitado, estamos naciendo en Cristo glorioso y nos estamos conformando en Él. Dice en el 34, vamos a leerlo ya nada más, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Dice así: Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Dios nuestro Padre quiere hijos. Jesús quiere unirse a nuestras almas y el Espíritu Santo quiere santificarnos por medio de María. Y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces. Echa, querida esposa mía, echa raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ellos mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres siempre mi esposa, tan fiel, tan pura y fecunda como nunca. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad de elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en el alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, porque solo ella es la Virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará los mayores portentos en los últimos tiempos, formación y educación de grandes santos, que están reservados para ella. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, encuentra a María en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma de su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa, es decir, María, porque desde este amor sustancial del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo los elegidos, y jamás la ha repudiado como esposa, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Espíritu Santo, nos dice Montfort, es siempre el esposo de María. Y una vez un sacerdote me dijo: ¿quieres entender la consagración perfecta a Jesucristo a través de María? Es muy sencillo. Invoca al Espíritu Santo y entrégate a María. ¿Y qué va a suceder? Lo que sucedió en la casa de Nazaret. Va a aparecer Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo está con María, Jesús llega. Y eso es lo que queremos, que Él llegue a nuestras almas hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.